Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Fede, estoy acá este día tan especial con mi compañera Cami. Hola Cami, ¿cómo andás? Hola Fede, hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén todas las personitas muy bien. Hoy día vamos a empezar nuestro primer capítulo de podcast, este espacio Mamun Apu, que a lo largo de los podcasts vamos a ir desarrollando el significado o los significados de este concepto. Bueno, el primer capítulo va a ser un poco distendido, vamos a hablar sin tantos conceptos quizás, o sí, vamos a ir viendo cómo va surgiendo. La Sí, idea, ve tú. la idea creo que justamente es eso, ¿no? Que sea un espacio en donde las personas se sientan cómodas de escuchar, que invite a la reflexión, que invite justamente a participar. Queremos traer a diversas personas a los programas para poder intercambiar ideas, intercambiar saberes, conocimientos, recetas, ¿por qué no? Y bueno, un poco es eso, nace con esta intriga personal del desconocimiento que tenemos por toda la hibridación, por toda la desinformación y por la información oficial, entre comillas, que nos vienen dando y ofreciendo desde muy peques. Así que bueno, es un programa de construcción y construcción en común unidad. Eso, ahí te escuchaba Fede y pensaba que creo que desde que nos conocemos y empezamos a hablar con otros compas, una de las inquietudes en común es la búsqueda de las otras voces, ¿no? La búsqueda de lo que no se nos presenta en el día a día comúnmente. Y bueno, creo que este espacio es fruto de esa búsqueda eh, y creo que lo más importante es la diversidad, ¿no? Construirse en la diversidad o por lo menos tener las herramientas diversas, las voces que normalmente no escuchamos, que comúnmente son más invisibles que otras, eh, iremos desarrollando, bueno, creo que la idea de que esa invisibilidad tiene cierta intención o la ha tenido históricamente. Claro, sí. Eh, Así que eso, yo estoy pensando ahí en una listita de la gente que podemos acercar la invitación para que según cómo iremos llevando los temas, pueda participar y pueda contarnos cosas. También me parece que el espacio eh, de un audio, de una especie de radio, si bien sea por internet o con grabaciones, hace que podamos conectarnos con diferentes partes del mundo, con diferentes regiones, territorios, y eso enriquecer mucho nuestra visión, ¿no? Nuestra forma de concebir, que en realidad es muy chiquitita y es la que nos Sí, enseñaron localmente. ni hablar. Eh, ¿Querés decir cómo hace la gente que quiere contactarnos, que tiene ideas? ¿Cómo hace para escribirnos? Sí, tenemos un correo, es espacio mamul con doble L mapu arroba gmail.com. Espacio mamulmapu arroba gmail.com. Ahí nos pueden escribir con algún asuntito que de su preferencia, quiero participar, me copa esto, y un mensajito y los vamos a estar leyendo para próximos encuentros auditivos. Genial. Estaba pensando por ahí dar a conocer, ¿no? Que la temática que por ahí nos moviliza es un poco la socioambiental, la ecosocial, que en realidad si uno se pone a sacar flechas termina siendo casi todo, ¿no? Sí, Eh, pero eso, si alguien nos escucha y tiene inquietudes, tiene cosas para contar o lo que sea, es bienvenida, bienvenide, bienvenido. tal cual, sí. Creo que la materia, el concepto que más nos pega y nos atraviesa es la parte socioambiental, que no deja de ser inherente a todas las otras partes, las económicas,
las sociales, las culturales y ambientales son todo uno mismo, que solemos como humanos racionales, entre comillas, clasificar de diferentes formas como para individualizarlas, pero en realidad son, creo, un gran conjunto que, bueno, nos construyen a diario. Sí, exactamente. Bueno, Y bueno, sí, dale. quería dar un inicio con, justamente hoy es 31 de julio del 2020. Increíblemente, estamos en el mes 7. Ya, yo no puedo creerlo, la verdad. O Sí, sea, dentro de 4 meses cumplo años y parece que fue ayer que cumplí años, pero bueno, no importa. sí, Estamos atemporales porque encima de esto queda en las nubes auditivas del internet, así que es como atemporal, ¿no? Quizás. sí, exacto, exactamente, sí, sí. Pero bueno, desde hoy, este día, por lo menos empezamos el podcast con un pie dentro de agosto, ya que mañana es 1. Y es un día muy importante, quizás es un año muy importante, pero es un día muy importante debido a los significados que históricamente, que prehistóricamente, prehispánicamente se le ha dado en América, que es el Día de la Tierra, el Día de la Madre Tierra, la Pachamama. eh, es una idea, un concepto, un símbolo. En realidad creo que lo es todo, pero en este caso justamente pertenece al concepto de la fertilidad, de las cosechas, de las siembras. Es un mes muy importante para las personas que les gusta o se interesan en la agricultura. Saben que el mes de agosto es el mes de planificación y pasar a la acción, porque hay que empezar a sembrar, hay que plantar todos los tomates, todas las plantas de fruto. Entonces sabemos que es un mes y un día muy especial para dar nuestras ofrendas, y en este caso las ofrendas vienen desde los aires andinos. Exactamente. Sí, es interesante pensar cómo en cada región eh, se le da importancia al Día de la Tierra, que en realidad, bueno, como vos dijiste, ¿no? El Día de la Tierra hoy es un poco un día un poco comercial, otras personas lo toman como para reflexionar, pero históricamente, más allá del día en particular, es una época muy importante. Y vos bien dijiste por qué es importante, y que cada región, cada cultura, eh, dio inicio a esta época de maneras diferentes. Tal cual. Eso me parece súper interesante. Sí, porque yo creo que acá en nuestra sociedad más cercana, ¿no? La ciudad, un poco que la información llega desvirtuada, el conocimiento llega quizás un poco sucio, amalgamado, ¿no? Como muy toqueteado. Siento que como que el conocimiento, los saberes llegan unilateralmente, como si fuera una única voz, una única forma de entender, de conceptualizar. Creo que, bueno, las escuelas se han encargado un poco de homogeneizar esa información, ya sea por las diferentes intenciones o lo que fuese, pero sabemos que hay una información como muy superficial. Creemos que el Día de la Tierra es un día y ya, y yo creo que las comunidades justamente dan tanto valor a ese día porque representa todo prácticamente, y no es solamente un día, sino que es un mes de festivo, y porque ese mes representa todo lo que va a traer el próximo año. Entonces creo que Exacto. hay que darle un poquito más de intención a los días que festejamos o las costumbres que heredamos, entre signos de pregunta, y bueno, un poquito de eso. Sí, y también pensaba que en realidad la palabra tierra eh, es un concepto que una cosa es en la ciudad, lo que significa la palabra tierra, y otra cosa es una comunidad donde realmente la tierra se trabaja. La tierra tiene una forma de ser, una forma de relacionarse, ¿no? Creo que por lo menos en la gran ciudad donde vive la mayoría de las personas con las cuales por lo menos yo me relaciono, tiene una forma de concebir la tierra que es
completamente diferente a la que pueden tener otras personas que trabajan en el campo, que son agricultores, que tienen animales. Y eso también me parece que está bueno para investigar un poco, ¿no? ¿Cuál es la idea de tierra para uno? ¿Cuál es la idea de tierra para otro? Y construir un poco en eso el concepto de tierra, ¿no? Porque muchas veces creo que uno en el colegio dibuja planeta Tierra con una sonrisa, con unas lágrimas, Sí. ¿no? Y después camina por el cemento, se toma un colectivo, vuelve y no sé, prende la televisión o se cocina algo en la cocina o qué sé yo. Es otra cosa completamente diferente al término tierra de otras personas. Así que me parece ahí que está bueno ahondar un poquito. Es muy loco, sí. Eso que acabas de comentar me hizo pensar, por ejemplo, en la poca tierra que uno ve, ¿no? Como que uno ingresa en su día, como si fuéramos viajeros y vamos a un día a nuestra cotidianeidad, no sé cómo se dice, Creo que es Coti, Daney, Dad. Yo Cot- siempre lo digo despacito. cotiledones. No. Bueno, lo que hacemos comúnmente y nos instalamos y bueno, me subo al subte, me subo al tren, Mm, qué sé yo, veo los arbolitos, por ejemplo, yo veo muchos árboles desde que voy desde mi casa hasta Capital, pero después te sumergís en el imperio, en el parque de los cementos y mm, la tierra, o sea, pasa a desaparecer. La tierra sí, está mucho más abajo de nuestros pies mm, y cómo esto yo creo que afecta tanto psicológicamente como emocionalmente a las personas que habitualmente no tocan la tierra con los pies, con las manos, no huelen la tierra, los árboles, porque si bien hay plazas, hay parques, mm. están muy descontinuados unos del otro y no dejan de ser parchecitos de pequeña pacha Y están moldeados, ¿no? Están moldeados a la forma de la ciudad. claro, sí, sí. Sí, totalmente. Quizás de repente tenemos un parque y en el centro hay un féretro o hay ¿cómo se le dice? Bueno, una escultura Sí. de algún prócer y qué tendrá que ver con la tierra quizás porque Mm. liberó a alguien o porque sepultó a otra persona, ¿no? Hay como muchas cosas que andan dando vuelta y están buenas recalcar, mirar, observar, contemplar, ¿por qué no? Y reflexionar sobre ellas para tomar una acción eh, inmediata o a un corto plazo. Sí, pensaba, con lo que decías, me imaginé mucho esa secuencia de bajar del subte y estar en pleno Avenida de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires, y pensaba, vos dijiste, la tierra está lejos, está abajo, pero no sé, entras a un kiosco, entras a un supermercado y te compras algo de comer y te compras algo de tomar y viene de la tierra, Claro, ¿entendés? Tiene plástico, o sea, es como esto, ¿no? El concepto de tierra suele ser el concepto de tierra natural, pero a la vez todo lo que nos rodea, absolutamente todo, proviene de algún modo de esa tierra, de ese nivel más natural, digamos. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, es interesante porque empezás a darte cuenta que eh, el concepto de tierra es, por ahí está más, eh, tiende a ser a la tierra pura, sí. pero a la vez, ¿hasta dónde es el concepto de tierra, no? Hasta dónde es tierra y hasta dónde no? Por ejemplo, caminando eso por la ciudad. ¿Es tierra o no es tierra? Es como, no sé, me pongo a pensar eso. Obvio, sí, además no deja de ser un medio para habitar, ¿no? Es Sí, decir, cualquier medio creo que em, esté cambiado o alterado o no, es un medio de vivir y para vivir necesitamos de varias cosas, de la oxigenación, de la tierra y de la alimentación y del agua. Entonces, es verdad, estamos rodeados de tierra en sus diversas y coloridas formas, pero bueno, exacto. quizás es más Sí, complicado discernir de qué es tierra y qué no. Quizás también esto de tener que dividir todo el tiempo y clasificar, ¿no? También. sí. Sí, vamos por el no dividir. No dividir.
La Eh, política de no dividir. Bien. bueno, entonces, continuando con esta idea, ¿no? Del 1 de agosto, Día de la Tierra, Día de las personas, ¿por qué no? Porque somos parte de la Tierra. Día de los animales, Día de los animales todos, ¿no? Humanos, no humanos. Mm, Y bueno, el concepto de Pachamama, separados, Pacha, Mama. Bueno, Mama es madre, no hay mucho que traducir, por suerte. Y Pacha, bueno, esto que decimos, que no es simplemente tierra, la Pacha es tanto el cielo como el medio visible, el medio intangible, la parte subterránea, los fondos de la tierra, las cavidades, el río y los seres. La Pacha pasa a ser un concepto universal, no simplemente la tierra, ¿no? Es como que nos rodeamos de Pacha, somos Pacha, claro, vivimos de la Pacha. claro. Acá con el objetivo también de decir, si bien está bueno pensar en el interés de protegerla y por eso, con ese objetivo, de alguna manera categorizarla, a la vez hacer lo contrario, ¿no? Borrar un poco o desdibujar un poquito esta frontera humano-pacha para comprenderse dentro de una sola burbuja y a partir de eso, ¿no? Como partir de la base de que somos parte. Sí, tal cual. Que, que estos días festivos nos hagan recordar eh, todo el valor ese, valor no agregado muchas veces y realmente yo quiero que las personas, bueno, es una motivación personal, pero creo que la compartimos con Cami, que, que se sienten a reflexionar un poquito. Quizás ya escuchando esto están reflexionando un montón y me alegro un montón por eso, porque sé que hay muchas personas que a veces no tienen el tiempo o no nos damos el tiempo para escucharnos, escuchar a otra persona y creo que este medio es perfecto para eso y para también bajar un cambio, relajar un poco en esta época de encierro para algunas personas, para otras no, quizás te toca trabajar todos los días como si fuera un día normal, pero para otras personas que están encerradas es una ventana de un poquito de tierra y un poquito de paisaje auditivo. Sí. Y bueno, también charlaba con Cami antes de arrancar el podcast sobre algo que hace poco yo me enteré, francamente, justamente por todo este revuelo del 1 de agosto, que acá solemos mezclar o solemos consumir la caña con ruda en esta época justo, ¿no? El 1 de agosto. No sé si vos lo hacés, Cami, o en tu familia lo hacen. No, yo no. Justo pensaba cuando vos me comentabas qué interesante es las tradiciones, ¿no? De cada familia, de cada región, de cada lugar. Mi familia para nada no es una tradición que se lleve a cabo. Ni siquiera la había ido a nombrar hasta no sé si alguien me la nombró alguna amiga o amigo cuando era más grande, pero creo que ni en mi adolescencia había escuchado hablar de esa tradición. Mira. Así que, como te decía, si querés contarnos un poquito de qué se trata. Y cuando decís acá la tomamos, ¿a quién te referís? Claro, sí parece que estoy hablando como si viviera en el norte, ¿no? Ojalá. No, pero acá me refiero en casa. En mi familia tradicionalmente siempre se tomó, desde que tengo conocimiento. Pero también hablo un poco de eso, ¿no? De la superficialidad de los días, porque bueno, yo no tomaba, pero mi papá, mi mamá tomaban como por tradición, ¿no? Como es gente mayor que conoce un poco y toma. Pero hay como un montón de trasfondos y símbolos que representan tomar caña con ruda, en este caso, que quizás se escapan porque no indagamos en las fechas, no indagamos en las costumbres o porque lo hacemos. En este caso, la caña con ruda tiene un origen en el litoral, en el territorio de América del Sur, propiamente las provincias de Misiones, Corrientes, un poco del este del Chaco, Paraguay,
que desconozco las provincias de Paraguay, pero bueno, me las voy a aprender para el próximo podcast. Perfecto. Y bueno, originaria de las comunidades de guaraníes. Las comunidades guaraníes son enormes, son gigantes, tienen un montón de subtribus de diferentes comunidades, pero bueno, hay una generalización de tomar la caña con ruda. Quizás en sus orígenes no era caña con ruda, era otro fermento. Me anoté un par de nombres que, por ejemplo, antes de que existiera la caña, justamente la caña viene luego de la colonización europea, española, ya que es un producto que se consumía en esos momentos en Europa, que encima ni siquiera es europea, es del sudeste asiático. O sea que hay una mezcolanza de orígenes muy grande. Y cuando se empezó a industrializar la caña acá en Argentina, en ese entonces el lugar del futuro, de la fertilidad de Europa, ¿no? El lugar para sembrar y tener todos sus bienes y productos, se crea el aguardiente de caña. Y se mezcla con ruda, que justamente también es una especie medicinal, vegetal del sur de Europa. Entonces, tenemos toda esta mezcolanza y todavía no hablamos de los guaraní, porque es muy loco, porque para llegar a veces a la información o al conocimiento, tenés que ir como desvelando, ¿no? Como si fuera que estás buceando en la pileta de la desinformación o la excesiva información, conocimientos, y tenés que ir como ahí buscando con una pala, Sí, nadando. en todas las capas de la historia, ¿No ¿no? te pasa a veces eso? Como que estás buscando algo y estás como viendo noticias y no te cuesta un montón llegar a lo que realmente querés. Sí, en realidad lo que me pasa es que eh, a veces investigo y busco tanto que luego me frustro porque la cantidad de cosas que por ahí uno encuentra es tan diferente Mm, que a la vez siento que cuál es la verdad, ¿no? O cuál de esas cosas que uno encuentra es realmente lo que está buscando, porque a veces, como vos decís, hay tanta información que hay desinformación, o capaz no hay nada de información y uno tiene que ir construyendo un castillito eh, para ver, para encontrar cosas, pero a veces me pasa que cuando más investigo, más ignorante me siento. Como que no sé para dónde ir y me agarra como una desesperación. Que después, por ahí en un ratito, voy a leer un textito que está ligado con esto, ¿no? De decir lo que buscamos, en qué formato está y qué significa, ¿no? A qué nos lleva. Pero concuerdo con vos totalmente que hay que construir a veces la información o lo que uno está buscando. claro, además no deja de ser conocimiento subjetivo porque quizás cada persona le da una interpretación diferente a la, Exacto, a la que realmente quizás fue originada. Quizás la persona que dijo caña con ruda lo dijo con una intención y hoy en día cuando yo leo eso le doy mi intención y mi forma de percibirlo. Y eso creo que pasa exactamente. en todos lados y en todos los Sí, estratos, me parece. sí, sí, sí. La subjetividad está presente constantemente y también por ahí es una de las bases de la construcción de la sociedad, ¿no? Porque mismo, bueno, me voy por las ramas, pero vuelvo rápido, solamente para decir que lo que uno considera normal, normalidad y las normas son todas construcciones subjetivas. Entonces, eso mismo pasa cuando uno busca una información, como vos por ahí buscando en la parte de la caña con ruda. Puedes encontrarte con recetas qué sé yo, en tal país surgieron bien, en otro país no, por el paladar, qué sé yo, me pongo a pensar Sí, sí, sí. y surgen tantas opciones que a la vez es lo que hace como la diversidad, ¿no? Todas esas opciones. Pero bueno, realmente en algún momento hubo un comienzo de esta costumbre de caña con ruda. Como vos decías, los ingenios azucareros eh, destruyeron en gran parte los trópicos, todas las islas caribeñas o gran parte de las islas caribeñas tenían ingenios que,
esclavizaron a miles y miles de personas, que mataron miles y miles de personas, porque bueno, yo no estaba, pero estaban en ese momento en la fiebre del azúcar, que era muy consumida en Europa, y bueno, el precio que pagaron las Antillas y, y el Caribe, donde como vos decís, el clima es más, eh, ¿cómo se dice el adjetivo ese? Más propenso. Bueno, me falta el adjetivo. Donde el clima le viene mejor a la caña de azúcar, vamos a hablar con mala propiedad. Pero bueno, ¿cómo? Propicio. Propicio, gracias. El clima es propicio para la plantación de caña y también fue propicio para la matanza de miles y miles de personas, ¿no? Sí, eso que comentás. Yo me acuerdo de haberlo leído muy por arriba en el secundario, pero es más, es como si te lo cuentan como si fuera algo histórico y ya, ¿no? Hay que ponerse en el contexto histórico, bla, 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 pero hay un montón de personas que murieron, o sea, literal, murieron miles de personas y además hay gente que murieron un montón de culturas, un montón de lenguas, costumbres, leyendas, historias, formas de vida, formas de contar, de narrar, que van, o sea, que literal desaparecieron de la Tierra. Justamente Sí, volvemos a lo primero, ¿no? A la Tierra. sí, sí, sí. Pero un poco, bueno, pasa con esto de la caña con ruda. Vuelvo al litoral. em, los guaraníes tomaban justamente una mezcla de hierbas maceradas en diferentes arropes. Los arropes básicamente son, por así decirlo, licores, fermentos de diferentes sustancias o productos. En este caso se utilizaba el chañar, que es un árbol del noreste argentino, entre comillas argentino. Em, la patay también, que es una mezcla de harinas de algarroba blanca, y la tuna, que bueno, la tuna la deben conocer la mayoría de las personas, que es una cactácea que tiene unos frutitos rojos. También se usaba arrope de tuna. Entonces teníamos chañar, patay, tuna y algarroba. Entonces se podían hacer arropes de estas diversas plantas, árboles y de sus vainas, de sus frutos. Estos arropes se fermentaban, se dejaban estacionar para que justamente fermenten y tengan un valor de alcohol. Y junto a la mezcla de hierbas, la mayoría en este caso medicinal, que desconozco cuáles eran porque no encontré la información, la verdad, me costó un montón. Pero bueno, debe haber un montón de hierbas, en realidad conozco, pero no sé cuáles empleaban específicamente. Y se tomaba justamente el 1 de agosto y se tomaba durante todo agosto prácticamente, ya que es la época de las lluvias chaqueñas, la época donde viene bastante fiero el clima y las personas en ese momento, y es más, hoy en día muchas comunidades siguen viviendo igual, no tenían como quizás acá en la ciudad un calefactor, un abrigo de más, doble par de medias, unas calzas o lo que sea, ¿no? Total. Había que tomar la calza en forma líquida. Entonces, creo que estas mezclas de hierbas le daban la vitalidad necesaria para afrontar todo el mes de agosto y todo lo que se venía, porque después era la época de caza, que era sumamente importante que las personas estén, los guerreros muchas veces, estén fuertes para poder cazar, para traer la comida a la tribu. Genial. Qué interesante. Estaba ahí anotando, podríamos buscar el contacto de alguna persona que nos cuente de primera mano su experiencia con la caña con ruda y por ahí la de su familia, ¿no? Qué significaba para ellos, ¿no? Estaría bueno. Sí, me Vamos a ver encantaría. si de ahí conseguimos algo. Sí, Estaría re bueno, sí. ahí lo Y, anoté. y bueno, no, esto, ¿no? De que quizás la caña con ruda se origina ahí y después acá la mezclamos, justamente coincide con las lluvias chaqueñas y con todo el simbolismo guaraní, pilagá, etcétera, mocoví, y se mezcla con el Día de la Tierra, en la Pachamama. Entonces, eh, nada, volvemos a lo principal. Los
las comunidades andinas no toman caña con ruda. Quizás hoy en día sí, pero originalmente no. Se tomaba chicha, que también es un fermento del maíz, sorgos, saliva, se fermentan de varias formas y se toma eso, ¿no? Y en esta época, si bien hay un montón de otras bebidas que se toman, quizás más industriales por todo lo, lo geolocalizado que está todo, pero originalmente se tomaba chicha y no caña con ruda, entonces también hay unas mezclas interesantes para ver y analizar. Sí, 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 exacto. Me decís cultura andina y me da un montón de ganas de pensar si esta parte del año para ellos significaba un cambio, o significa hoy en día un cambio climático, y si se preparan de alguna manera especial para esto. Puede ser tomando o comiendo algo para fortalecer, pero también imagino que puede ser a través de algún ritual, ¿no? Que como para pedir ayuda para poder encarar las diferentes cosechas, las diferentes épocas de caza, ¿no? Sí, es más, creo que, bueno, cultura andina nos referimos a todo lo que fue el imperio inca y las comunidades subyacentes del Inca, pre-incas y posteriormente incaicas, las comunidades aymara, diaguita, eh, no recuerdo más, querandíes, no, querandíes, no, calchaquíes, perdón. Los calchas, sí. Pero bueno, básicamente en el norte se hace una ofrenda muy grande el 1 de agosto, eh, por lo que yo he podido escuchar de gente del norte cuando viajé hace unos años. Se entierra una olla de barro hecha a mano con diferentes alimentos cocinados y eso se deja ahí enterrado. Y por eso hay diferentes apachetas, que son como el conjunto de rocas que forman una pirámide o forman Sí. algo sobre la tierra. Se supone que en la mayoría de las apachetas hay enterrado una olla y hay enterrada una ofrenda. Cada apacheta sería un día en un año de festejo. Mirá vos, esa parte no la sabía. Sí recuerdo haber hecho alguna caminata por algún lugar cercano a cordilleras o a montañas y encontrar esa pilita de piedras que vos decís, Sí. pero dentro de, como decís, la herencia de culturas, lo que nos decían es que hay que poner una piedrita más eh, cuando cuando ya la pirámide no, o sea, no se puede poner más piedras porque se cae. Puede ser bien chiquita igual, ¿eh? No, no, Sí, sí, no sí. algo grande. Se empieza a construir otro. Y eso simboliza, según lo que me contaron a mí, ¿no? En estas caminatas, eh, simboliza la pertenencia a la Pacha y la conciencia de que caminando por esos senderos, por esos lugares, uno está entregando su vida o su día en ese momento a la Pacha. Sí, además, eh, es como que nace, ¿no? Esas ganas de poner quizás una piedra y como sumarse a- a la tierra o al paisaje, en este caso. Eh, Sí, Como que quizás uno desconoce capaz un montón del mundo de la Pachamama, pero hay algo que lo lleva como si fuera un hilo así que te están dejando, que te lleva a dejar una piedra, te lleva a crear una nueva apacheta, digo. Eh, sí. y nada, es súper También interesante. recuerdo cuando se está por tomar alguna bebida, el primer trago va para la pacha. En muchas ocasiones he visto antes de tomar, se tira un traguito a la tierra Sí, y después se bebe. Sí, también lo que decías, yo creo que va también por la idea de que uno está ahí y no estás en la comodidad de la casa que uno considera. Estamos como en un lugar nuevo para los que somos de la ciudad, villitos de ciudad, y tiene sentido esto de decir, bueno, vamos a confiar
o a respetar esto que aparentemente es tradición acá, ¿no? Esto de respetar o de no sentirse local en todos lados porque no lo somos. Eh, de viajar o por lo menos de transitar por esta famosa tierra o por los lugares del mundo de manera humilde, Claro. ¿no? De manera consciente, que me parece que también es otro hilo importante. Eh, Ir sin pensar en trasladar su cultura propia a cada lugar en el que vamos, sino bajar la cabeza y escuchar cómo son las normas en cada lugar e intentar adaptarse de la mejor manera. Sí, es como que uno se despoja, ¿no? De lo que tiene encima cuando ingresa a nuevos lugares. O Sí, estaría bueno por lo menos despojarse para poder llenarse de ponchos, llenarse del poncho que no es tangible, ¿no? Como sí, sí, sí. ver la cordillera o precordillera colorida, sentir esos aromas a ferritos de colores distintos. Porque creo que eso se mantiene, no sé si se mantiene porque la gente vive así o por lo que sea, pero uno siente, yo tuve la suerte de ir al norte, no sé si conoces Cami vos, Sí, pero ¿no sentís en Jujuy, Salta, Tucumán, que hay ese aire andino de festejo, no sé, es como que uno va y sabe que está ahí, como sin estar, sabes que ese lugar fue así y tiene ese olor como a, no sé cómo explicarlo. Las personas sí, yo que creo han que ido al norte creo que saben, entienden un poco como esa percepción de, wow, estoy en el norte o en el sur, pero en el norte de donde estoy yo y nada, es como el aire, todo, ¿no? Es tan distinto y tan mágico a la vez. sí, sí, totalmente. El norte, nuestro norte nos referimos a la región, yo creo, de Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? Para los Sí, que están escuchando, hablamos del norte porque estamos en Buenos Aires. Si hay alguien que está en algún país más al norte de ese norte, hablará del sur. Pero no importa, norte o sur, son todas construcciones relativas. sí. Nos referimos a esa región, ¿no? Y sí, yo siento lo mismo cuando voy para allá. También intento, ya que hablaste de la palabra despojarse, intento despojarme del sentido que uno le da acá al norte, ¿no? Que en Buenos Aires, por lo menos el norte suele ser, no sé, ir a comprar cosas lindas, ir a ver llamas, ir a comer empanadas. Eso está buenísimo, son las mejores empanadas del mundo, pero vamos a ver qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es ese norte? Y eso es bien difícil, me parece, ¿no? Llegar a un lugar despojado de conceptos ajenos o de construcciones. Es bien difícil. Y a la vez creo que es casi imposible, porque llegamos a un lugar y uno tiene cierta idea de lo que vas a ver, porque te lo dijeron, porque te lo contaron. Y estoy de acuerdo que el norte es muy especial y que, es como que uno se siente en el aire en el norte. No sé, siento como, no sé bien cómo explicarlo, rodeado de esos lugares, de esas costumbres, de esas construcciones, es especial. Sí, La verdad que sí. Y además siento que ese aire se mantiene, ¿no? Como quizás en otras comunidades, lamentablemente, como pasa en la Patagonia, en el sur, justamente de donde estamos, como que se ha perdido un montón, ya sea por las diferentes conquistas, diferentes matanzas. Pero siento que, por ejemplo, a mí en la Patagonia me recuerda un poco más a Europa, ¿no? Veo los chalets tipo británicos, irlandeses, con las ovejas. Me da como ese aire más europeizado, que también es un concepto que fui creando yo, ¿no? Obviamente no tiene por qué ser así para todas las personas, sino que es algo sumamente subjetivo. Y con el norte siento que es como que está parado en el tiempo. sí. Sí, es que igual lo que decís tampoco es que es una idea tan creada tuya, porque la Sí. Patagonia ha sido mucho más vendida al exterior que el norte, ¿no? Todas esas tierras que vemos con castillitos nórdicos de Europa es real, son así, son castillitos con construcciones de otro continente. Tal cual. Lo que vos decís es cierto. Y también como al dividir, ¿no? El norte-sur, cómo también se dividieron, o cómo uno
o la mayoría de las personas de la sociedad categoriza, ¿no? El norte tiende a ser económicamente más pobre y el sur más rico. Claro, Como esa diferencia social, económica, ambiental nos atraviesa, y yo por lo menos tuve que deconstruir un montón sobre lo que es la pobreza y lo que ah, realmente en el norte es pobreza o riqueza, ¿no? Como esos claro, valores agregados que uno le da desde afuera es súper, súper interesante y bueno, y súper complicado justamente de despojar. claro. El concepto de pobreza, sí, sí, como vos decís, a mí a veces que me ha puesto un poco nerviosa. Esto de decir, son pobres. Bueno, a ver, sentémonos a charlar a ver qué es la pobreza, ¿no? Como, ¿pobre de qué? Vamos a ver, ¿a qué te referís? ¿Querés decir con que no tienen las casas construidas con los elementos que vos tenés que son más caros? Eso no es pobreza, ¿no? Como me pone un poquito nerviosa el tema de la pobreza. Pero entiendo lo que vas y es completamente así, por eso aquí estamos intentando, eh, volvemos a repetir la palabra, ¿no? Deconstruir o volver a construir conceptos, ¿no? Eh, Sería bueno pensar en la pobreza, por ejemplo, de la gente de la ciudad, ¿no? En la pobreza de la Patagonia. Yo creo que la Patagonia es muy pobre hoy en día. Mm. No digo toda, ¿no? Pero las partes que, como vos decís, han sido vendidas o que se han extinguido las culturas que ahí vivían. Es pobre de, como vas a repetir la palabra, pero es pobre de ciertas culturas, es pobre de historia, es pobre de rituales, qué sé yo, es pobre de lenguas, por ahí, Mm. ¿no? Sí. Eh, y eso, y tener construcciones diferentes, tener vestimenta diferente, tener trabajos diferentes, ninguno de los dos es mejor o peor, ¿no? Ahora, si vamos a empezar a entrar en el sistema capitalista requiere esto para poder triunfar en esto, entonces si no tenés eso, sos pobre, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es tema aparte. Pero Sí, la eso es pobreza como es una... autoadjudicarse la pobreza. Es como autoadjudicarse que si no tengo esto, soy pobre. Si no tengo esto, Exactamente, no triunfo. sí. Pero porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Claro. Está claro. Un sistema que quiere eso. Entonces, estará bueno empezar a pensar, bueno, pará, salgamos de eso o intentemos salir lo máximo posible, porque tampoco podemos salir demasiado, que estamos usando internet, ¿no? Sí. Eh, pero salgamos de eso. Entonces, pobreza o riqueza son todas construcciones con un interés bien clarito, que es la de definir hacia dónde va a ir lo mejorcito de la sociedad. Bueno, vamos a sacar eso. No nos sirve para nada, no sirvió para nada, lo único que hizo fue dividir y matar gente y, y crear el concepto de pobreza para algunas personas son pobres porque no tienen esto. Obviamente, hay carencias, hay muchísimas carencias, estamos de acuerdo con eso. Carencias básicas, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Está claro. Eso no podemos negarlo y creo que sería un error caer de, dentro de nuestra comodidad decir que no existen las carencias básicas, ¿no? Obviamente. Claro, que también originadas por el método capitalista, digamos, ¿no? De extracción, de limitar a las personas que han vivido sus almas y sus antepasados por años, cientos de años, centenares, en una misma tierra, sin fronteras, sin límites, y hoy en día, gracias a nuestra forma de vivir, se ven justamente limitadas, ¿no? Entonces capaz lo que una comunidad o diferentes comunidades pertenecían a tantas hectáreas, hoy en día están limitadas a, yo creo que el 1%, pero bueno, eh, Limitadas con intención, ¿no? Con intención de extinguir a esas poblaciones. Eso no hay que ser tan naif de decir, ah, sí, porque ya no tienen territorio, no cosechan nada. sí, sí, No sí. tienen territorio porque no se los dejaron. Ya no Y parecen indios, ¿viste? No parecen indígenas porque o sea, el mensaje que sea, las personas estas ya no son indias, ya no, mira, no, están vestidas como yo. Y quizás muchas de las personas tuvieron que readaptar la gente que fue naciendo en las comunidades, se tuvo que readaptar a la nueva forma, ya que
su comunidad era tan pequeña y ya tenían que emigrar, que se tuvieron que apropiar de una comunidad ajena a ellos, como la más occidental, perdón, Sí, de vestirse de tal forma, de usar eh, tales formas, etcétera, y, y justamente ir cada vez alejándose más de la tierra y eh, teniendo quizás un departamento o yendo a la ciudad para poder estudiar en una universidad, como estas ideas, ¿no? En realidad yo creo que está súper bueno que nos podamos adaptar a las nuevas formas, pero también hay que recordar que las adaptaciones a veces no son queridas, sino que son forzadas. Entonces, bueno, ver cómo se puede remediar y con la nueva adaptación, qué podemos hacer para vencer el sistema este de alguna forma que nos está tan perjudicando. sí, 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 que perjudica, que nos da también, nos da muchos, muchos grandes placeres, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de los prejuicios que nos trae. Bueno, Eh, Perú, creo que yo acá ya me anoté para un montón de cosas y personas que creo que podrían contarnos en realidad cuál es el concepto de tierra en su comunidad, en su lugar. sí. Voy a ver si consigo algo. ¿Te gustaría, Cami, compartir ese pensamiento en forma de texto que tenías por ahí o lo dejamos para la próxima? Bueno, lo comparto si querés así como para dejar un signo de interrogación. Dale, cerramos con tu pensamiento. Dale, hago una introducción. Ayer estaba buscando, investigando un poco en internet, cosas para leer. eh, y de repente, o sea, tenía la intención de buscar cosas más bien antiguas, más bien de comunidades, ¿no? Como vos estuviste contando hoy, cuál es la idea de la tierra de las comunidades. Y de repente me di cuenta que no iba a encontrar la idea eh, en palabras, ¿no? En internet. Entonces me movilizó un poco eso, me sentí un poco frustrada y escribí alguito, así que bueno, lo voy a compartir por acá. Empieza así. Buscando pensamientos y definiciones antiguas, me di cuenta que estaba buscando palabras, palabras escritas, textos que representan una forma de comunicación entre tantas otras. Y repentinamente visualicé aquella incoherencia. En su trono reposa triunfal la victoria de lo escrito sobre la agónica oralidad. Y sentí rechazo de formar parte. Pero no hay remedio. ¿O sí? Todo lo que leemos contiene un primer mensaje, la capacidad de interpretarlo. Y esa capacidad es la historia en sí misma totalmente normalizada, el triunfo de unos pocos sobre unos cuantos. La ya lejana intención de alfabetizar tierras salvajes, exitosamente cumplida, y aquí demostrada. En busca de aquellas voces que no fueron escritas, que no fueron ni pensadas en español ni traducidas, ni deducidas por antropólogos ni analizadas por reales academias. No, no fueron lo que quisieron que sean. Y son infinitas, incontables, extintas algunas, amigas del viento que se las llevó. Esclavos de un alfabeto. ¿Cómo designar todo lo que ignoramos? Wow. Sin palabras. Gracias, gracias. Ayer flashé, sí, flashé mucho. Bueno, nos vamos despidiendo con esta bomba textual, lírica y auditiva en este caso de Cami. Bueno, espero que todas las personitas que estén escuchando ahí a través de cualquier medio, nada, agradecerles por estar ahí, prestar su oído y su tiempo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo, que ya se enterarán cuándo es. Y cómo era para contactarse, Cami. El mail era, ¿lo decís vos? Porfa. Sí, es espacio mamul con doble L mapu arroba gmail.com. Espacio mamul mapu arroba gmail.com. Perfecto, yo tomé nota, yo también. Muy bien. Bueno, esperamos ahí seguir pensando en comunidad.
En común, Gracias. unidad. Genial, me encanta. Eso. Gracias, Fede. Chau, Chacami. Chau, chau. Nos vemos.